Muchas gracias, profesor, doctor Jaime. De verdad, ya desde el primer momento que tuvimos contacto, ha sido realmente una comunión en ese sentido. Y sobre todo no me lo pensé dos veces cuando se me ofreció la posibilidad de poder, humildemente de verdad, dar aquello que yo he aprendido y sobre todo practicado y profesado para el desarrollo, como una herramienta para el desarrollo humano. De verdad, muchísimas gracias a todo el sindicato, a las universidades, a los asistentes a este encuentro, a este diplomado. Por supuesto, también a todas las personas que han hecho posible esto, y a mí especialmente una invitación ha sido Rosario Sánchez, otra de las ponentes, Charito para los amigos, que fue la que también estuvo ahí pues intentando darme a conocer, ¿no?, para poder impartir estas enseñanzas. Por lo tanto, gracias a todos de verdad. Espero, como español de España, pero como hermano en lengua y en sangre también de todos los que conformamos este maravilloso mundo, ¿no?, hispanoamericano y latinoamericano, espero no utilizar ningún verbo que en algunas, siempre lo digo, que en algunos lugares, en algunos países pueda tener alguna connotación negativa, ¿no? Voy a procurar, me he hecho un listado y espero no confundirme al respecto. Pues efectivamente, querido profesor Jaime, y a todos los presentes, ¿qué puedo ofrecer desde la neuropsicología y del yoga tibetano? Bueno, primero, explicar por qué el yoga tibetano y por qué la neuropsicología juntos nos pueden ofrecer unas herramientas para tener mejor calidad de vida y algo muy importante también, para poder tener herramientas de transformación. El desarrollo humano conlleva, en esta perspectiva, igual que el camino del yoga, transformar. Lo contrario sería un maquillaje en el ámbito de la vida, la calidad de vida o el desarrollo psicoespiritual de la persona. Es decir, porque estar bien no significa estar realmente gozoso y presente en nuestra vida, sobre todo conociendo y utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición gracias a la ciencia y gracias también, podemos denominarle, a otras disciplinas que pueden estar alrededor de la ciencia. Yo siempre he sido un curioseador y desde muy jovencito me he formado primero como yogi, aparte de mis estudios de secundaria, los estudios universitarios. El yoga siempre y la meditación han estado acompañándome y doy gracias a aquellas personas que en su momento hicieron posible este contacto con estas disciplinas. Primero empecé con Hatha Yoga, luego con otras modalidades de yoga, pero se me cruzó en el año 1977 pues el yoga tibetano, hace muchos años. No voy a contar la historia del abuelo, pero realmente sí que fue una historia muy bonita porque ahí es donde notas que se te cruzó en tu vida un ikigai. El ikigai es como se denominan, algunos lo sabrán en Japón, pues a ese estímulo, a esa motivación que hace que cada día una persona, aunque esté jubilada, aunque sea mayor, aunque esté enferma, le haga levantarse de la cama para hacer algo, esa gran motivación. Pues una de mis ikigais, que tengo otros, pero fundamental, ha sido el yoga tibetano. Aprendí, como bien has dicho, durante todos estos años prácticas, no solo con mi maestro raíz, que ya falleció en 1990, sino acudiendo también a India, Nepal, Bután, es decir, viajes que he realizado con estancias, aprendiendo de ellos, y me di cuenta de algo fundamental. En Occidente generalmente intentamos siempre hacer un sesgo no integrativo en muchísimas disciplinas. Es decir, si tienes o profesas una línea espiritual, pues eso no es científico. Y si eres un científico no puedes profesar una línea espiritual. Yo creo que ahí ha habido un error. Porque una cosa es el escéptico, y yo en muchos aspectos soy escéptico. Escéptico, la raíz griega significa el que duda, no el que niega. Porque si ya negamos, ya tenemos una creencia, aunque sea negativa. En ese aspecto yo creo que uno de los enfoques que está además ahora predominando ya desde los últimos años es lo que denominamos la integración.
Es decir, la complementariedad. ¿Por qué no coger herramientas que son maravillosas en otros aspectos, por ejemplo, del yoga tibetano, del Salung, de estas técnicas, y poder además analizarlas a la luz de la ciencia? En mi caso, si como soy neuropsicólogo, pues desde la neurociencia y la neuropsicología, y observar si pueden ser realmente válidas herramientas que puedan también tener una base científica, que puedan ser utilizadas como un protocolo más, incluso clínico-terapéutico, ¿por qué no? Y eso es donde me he enfocado, es decir, lo que había aprendido y lo que he seguido aprendiendo, le he aplicado el método científico, en mi caso, desde la neurociencia. Tengo otro compañero que es físico cuántico, y a él le encantan los aspectos relacionados con la consciencia desde el ámbito, lógicamente, de la física cuántica. Yo creo que lo importante es un diálogo constructivo, y esto es lo que intentaré hacer esta noche, sobre todo porque voy a dejarles al final, pues lógicamente, herramientas prácticas, algunos, digamos, una unidad complementaria, un par de ellas, que le voy a entregar aquí a mi buen amigo, el profesor Dr. Jaime, para que les pueda entregar a todos los que están aquí presentes, porque yo creo que pueden ayudar y bastante. ¿Y por qué lo digo? Porque lo he experimentado. El yoga tibetano, para centrarnos un poco, obviamente es un yoga que existía y existe en Tíbet y que ha estado aislado este primer yoga, o los yogas que podemos denominar, por culpa de las condiciones climáticas, geográficas y políticas de este país, que ahora, como saben, es provincia autónoma de China, ¿vale? Que pertenece a la República Popular China. Pero antes de esta anexión, en 1959, pues era un país que ha estado, el país de las eternas nieves, conservando, no solo en el frío, muchísimas cosas, sino también una cultura y un yoga y una forma de ver la vida y un enfoque de sanación. Recordemos que cuando entró el budismo en Tíbet, en el siglo VIII, entró en Tíbet, lo hizo a través de India, ahora lo que es también Pakistán, y a través sobre todo de una zona que es el Valle de Swat, donde hubo un crisol de culturas y entre ellos de yogas, que se fusionaron y se dieron a conocer. Eso, digamos, fue cuando entró los yogas de India en Tíbet y se encontraron con una sorpresa, que allí ya había un acervo cultural y espiritual yógico y médico absolutamente aislado, pero que era la viva tradición transmitida de forma oral de maestros a discípulos. En esa tradición estaba la denominada tradición Bon. La tradición Bon, que es animista, tiene un enfoque profundamente chamánico, sobre todo, y esto es importante, es la tradición espiritual que existía en Tíbet antes del siglo VIII, que luego con el budismo, y digamos que no solo no se desplazó, sino que incluso se integró. Y por eso su santidad el Dalai Lama la denomina la quinta tradición tibetana, reconociendo al Bon, porque no es budismo clásico, del Buda Shakyamuni, ¿vale?, de hace 2600 años, sino que existía muchísimo antes en el Tíbet, antes de la entrada, repito, del budismo de India, con Padmasambhava, el denominado Guru Rinpoche. Quiero centrarme históricamente, y no quiero extenderme, pero es necesario tener una piedra angular para conocer un poco las bases, para conocer un poco de dónde vienen estas enseñanzas y estas herramientas y estas técnicas, ¿no? Entonces, ahí se fraguaron unos yogas en una zona importante, en este valle de Swat, que se le denomina en Tíbet Sansum. Ahí podemos decir que es absolutamente el crisol donde se fueron poco a poco fraguando estas enseñanzas milenarias que tienen múltiples enfoques. Luego, a partir de ahí, con la entrada del budismo, el budismo más tardío, por ejemplo, la tradición Nyingma, hasta la más cercana, la de los Dalai Lamas, que viene del siglo XIV, la Gelu o Gelupa. Bueno, pues a partir de ahí empezó a florecer este yoga que solamente a mediados del siglo XX empezó a entrar en Occidente. Precisamente, por un lado, por la diáspora de los lamas y maestros tibetanos que tuvieron que huir a través de los Himalayas de la invasión china. Por otro lado, estaba también por otros lamas y maestros tibetanos y exploradores occidentales que llegaron a Tíbet
y se encontraron allí con un verdadero tesoro de conocimiento. No solo el budismo, que es el más conocido, sino precisamente de los denominados yogas tibetanos, que reciben muchas denominaciones según el origen y la zona. Entonces, con esta fusión entre la diáspora de los grandes maestros, que entre ellos el Dalai Lama, que luego fundaron el gobierno tibetano en el exilio en el norte de India, en Dharamsala, donde en la actualidad aún persiste, y aquellos exploradores, entre ellos hay que admitir y admirar a una exploradora de origen francés, que a mi entender, gracias a ella, se pudieron conocer muchísimos de estos aspectos que se popularizaron luego en Occidente. Alexandra David Néel. Alexandra David Néel es, y en mi opinión, una mujer que debería tener una plaza o una calle en cualquier país del mundo, porque me parece que ya que estamos reivindicando también, y de forma, además, muy justa, el papel femenino en todos los aspectos, a Alexandra David Néel, los yogas tibetanos no se hubiesen dado a conocer, y el budismo si no hubiese sido por esta mujer, y después por los otros maestros exiliados. Pero ella estuvo en Tíbet cuando aún era independiente, cuando era aquello imposible que ningún occidental entrase. Ella se disfrazó de monje y de hombre, si no, no podía entrar. Y esta aventurera, bueno, ha escrito muchísimos libros, murió con 101 o 102 años de edad, y aún había renovado su pasaporte diciendo que ella quería seguir viajando. Es decir, que esto es un dechado de optimismo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos centramos en ello? Porque a partir de ahí, y así ocurrió con mi maestro Tulku Sering Nammo, muchos de estos grandes maestros pasaron, algunos, pues obviamente a Occidente, otros se quedaron en zonas de India, de Bután, allí fundaron monasterios, empezaron a reconstruir su cultura y empezaron a reconstruir su tradición, pero algunos, como es el caso de mi maestro, se llegaron a Italia, de Italia pasaron también a Austria, de Austria a Alemania, y después se afincaron en España en el año 1973. Otros, de otras tradiciones, hicieron exactamente lo mismo. Y gracias a esta diáspora y a esta migración que recibimos de estos maestros insignes tibetanos, empezó a darse a conocer, pues a mediados del siglo XX, lo que es y lo que se consideran los yogas tibetanos. Porque no se puede hablar de un yoga, igual que no se puede hablar de una sola medicina. Hay muchos enfoques, ¿no? Es decir, aunque haya una medicina hegemónica, ¿no? y que predomine, pues hay muchos enfoques. Igual que en la psicología hay enfoques también, sistémicos, hay de todo. En el aspecto también, entonces, de los yogas, aquí nos han llegado fundamentalmente esos yogas puros a través de distintos maestros, cabezas de distintos linajes, que una vez que entraron en Occidente levantaron la expectación, primero por lo exótico de que eran los tibetanos, aquí en Europa, pero sobre todo por ese yoga distinto, absolutamente distinto al yoga tradicional de India, que ya se conocía, ya se empezaba a despuntar en Occidente. Y de hecho, aún hasta hace escasos pocos años, por ejemplo en España, pues el yoga tibetano, salvo algunos maestros tibetanos como Tulku Lobsang, un gran maestro de Luyón, una figura internacional, mi propio maestro, y bueno, y humildemente yo ahora en este relevo que nos ha cogido a través del instituto, pues era una disciplina poco conocida. Tiene muchas cosas en común con los yogas de India, evidentemente, pero otras cosas que son absolutamente inéditas y que tienen, digamos, esa característica propia, ese espíritu propio de lo que es el yoga tibetano. Y principalmente son tres factores. Uno de los factores es el trabajar lo que llamamos las energías sutiles del cuerpo, a través sobre todo de respiraciones específicas, de mudras o chayas en tibetano. Mudras son gestos que se hacen con las manos, de ahí vamos a hablar hoy, algo importante desde la neuropsicología, los mudras, y también, obviamente, y es fundamentalmente la meditación y los procesos de meditación y de transformación mental. Ahí podríamos hablar muchísimo y cada uno daría para un diplomado, querido colega Jaime, de verdad que sí. Pero nos vamos a centrar en lo que nos interesa en este aspecto, y es de todas estas técnicas y herramientas de los distintos enfoques de yoga, que por cierto nuestro instituto recoge
de la mayoría de los cabezas hoy vivos que recogen estas tradiciones, pues nos han reconocido y que conforman 9 años de estudio, es decir, son 9 años de estudio para poder desarrollar una maestría en yoga tibetano en nuestro instituto. Quiero decir que no son, pues a veces, talleres de fin de semana. Es decir, se requiere una profunda dedicación, sobre todo si queremos también una transformación. Igual que una cosa es tararear una canción y otra cosa es ser Pavarotti o una Caballé, ¿no? Es decir, obviamente. Entonces, a través de ahí hemos observado, y yo personalmente, y otros conmigo, y otros profesionales de la salud, que aquí hay un verdadero océano azul. Es decir, está aún virgen para poder encontrar herramientas tan maravillosas que pueden nutrir a la ciencia occidental, a la ciencia, le puede nutrir de una manera impresionante. Y digo que es un océano azul porque está todo por ver. Y yo lo que me he dedicado es a ir estudiando, hice mis posgrados, como envié ese currículum, que no era para que lo leyeras entero, querido Jaime, era solo una muestra, hombre, que hicieras un extracto, más un tuit que ello, ¿no? Fue una cosa de confianza que te lo envié para que leyeses lo que tú quisieras. Pero sí que es cierto que desde ese ámbito yo me he ido formando y muchos de los trabajos que hice de posgrado y de máster están basados en el yoga tibetano. Que luego, gracias a las herramientas de Occidente, ¿vale? Pues la magnetoencefalografía, las tomografías por emisión de positrones, las resonancias magnéticas funcionales, etcétera, y a través, sobre todo también, de la neurobiología, la neuroquímica y los últimos avances que hay en neurogenética, bueno, pues gracias a esas prácticas clínicas y a esas investigaciones, junto con otros centros, por ejemplo, el Centro Médico Anderson de Estados Unidos, con el cual somos colaboradores, a través de otro maestro occidental que es Alejandro Shaul, profesor universitario también, pues estamos con un proyecto maravilloso, a invitación de Alejandro, desde aquí un saludo y un abrazo muy grande a Alejandro Shaul, que el yoga tibetano ha demostrado tener su efecto maravilloso psicomodulador en psicoinmunoendocrinología en cáncer de mama en mujeres. Y hay estudios, y se está haciendo el segundo estudio en el cual también hemos sido invitados a colaborar. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos aún en la punta del iceberg encontrando qué es lo que puede ser práctico, porque evidentemente el yoga tibetano tiene un enfoque espiritual. Y hablar de espiritual no quiere decir religioso. Esto hay que dejarlo bien claro. Es decir, lo espiritual es una cosa, lo religioso es otro. Ahora, si una religión quiere ser respetuosa, tolerante y sobre todo bien enfocada en los derechos humanos, tiene que ser espiritual. ¿Me explico? Esa diferencia. Si no es espiritual, no es religión. Esto es importante. Ahora, se puede ser espiritual sin profesar ninguna religión. Lo espiritual es una visión del hombre que trasciende el mero ámbito cartesiano, inclusive ortodoxo, de la ciencia o de la cultura tradicional. Sencillamente ha habido otros enfoques espirituales como es la psicología humanista, y ahí tenemos a Abraham Maslow, etcétera, etcétera, ¿no? La psicología transpersonal. Es decir, podemos decir que es paraespiritual, porque no es solo exclusivamente clínico-científico. Pues ahí es donde nos posicionamos con el yoga tibetano. Como psicólogo primero y después como neuropsicólogo, me quedé fascinado de cómo es posible que técnicas tibetanas, pues algunas de ellas milenarias, hay que decirlo, de muchos siglos, hoy, a través de la neuropsicología, encontramos fidedignamente un protocolo, unas bases y una epistemología que son un fundamento científico. Y lo más importante es que son un complemento que funciona, que ayuda a transformar a las personas, les ayuda a gestionar, por ejemplo, mejor el estrés, a gestionar mejor los aspectos propios de su propia psicología individual, esos miedos, esos apegos, esa visión del mundo que tenemos a veces sesgada por mor a veces incluso de problemas de tipo emocional, que son un filtro, como sabemos, para ver el mundo. Bueno, pues ese enfoque me ha dejado realmente ilusionadísimo. Y aún hoy en día, repito, pues me siento de nuevo ese jovenzuelo, como era en los años 70 del siglo pasado,
¿Por qué? Porque estoy encontrando que cada vez en esa creatividad científica que es el yoga a la vez, pues nos está nutriendo. He encontrado, por ejemplo, respiraciones tibetanas que son capaces de controlar, y estamos haciendo un estudio sobre en este aspecto de una forma rápida y directa, ataques de pánico. Esto ya para una herramienta, ya no voy a entrar en qué motivos, si neuroquímicos, si de tipo conductual, no voy a entrar en ello. Únicamente digo, para salvar una situación tan desagradable para esas crisis de ansiedad, ese ataque de pánico de muchas personas que lo sufren, pues tenemos herramientas maravillosas. Otra herramienta es esta que vamos a ver hoy, Karei Hega. Es una expresión, Karei Hega es una expresión tibetana, y de eso surge esta técnica que me enseñó mi maestro, que significa deshacer nudos. Es un poquito así una metáfora de decir, cuando estoy en una distancia cognitiva, ¿qué voy a hacer? Pues esta técnica, entre otras cosas, nos ayuda a enfocar mejor la mente en una decisión. Esto es importante. Pero tiene más. Indagando en Karei Hega a lo largo de estos años, observé, y en uno de los estudios que me ayudó otro de mis profesores universitarios, pues un poco a indagar en las bases neurobiológicas si realmente podría tener un efecto neurorehabilitador, como parece que lo tenía, pues nos hemos encontrado que sí. Es decir, es algo tan realmente fascinante que hoy en día esta técnica que utiliza un enfoque triple a nivel neuropsicológico. Uno es el aspecto motriz de las manos. Las manos, ahora lo vamos a ver, lo vamos a practicar. Bueno, pues vamos a ver cómo se van haciendo una serie de movimientos acompañados de la respiración, secuenciales, con unas pausas intermedias, que sirven, entre otras cosas, los aspectos, además, como sabemos, de las manos. Sabemos que el cerebro ha desarrollado mayor neurointeligencia gracias también a que tenemos manos. Y hemos creado cultura gracias a las manos y a la capacidad prensil del pulgar, que puede tocar todos los dedos, que no lo pueden hacer todos. Y la capacidad que tenemos de que cada reflejo en la corteza sensomotora, cada reflejo de nuestros dedos tiene un área que se activa específicamente, y algunas inclusive 2 o 3. ¿Y qué quiere decir esto? Que podemos utilizar las manos y los gestos, los mudras en sánscrito, chaya en tibetano, para poder provocar o anular o dispersar emociones. Y esto es fantástico en todos los aspectos. Además, se han encontrado que áreas modulan ese tipo de... Lo tengo aquí para poder luego entregarlo y que lo puedan conocer con mayor profundidad, ¿vale? Esto lo quiero dejar bien claro, porque estamos dando también una herramienta científica. Y esto no es tampoco filosofía, sino que es un enfoque, repito, yógico tibetano basado hoy en día a la luz de la neurociencia y de la neuropsicología. Después tenemos ese enfoque en el cual al inhalar por la nariz llevamos, como vamos a ver, las manos hacia adelante, luego exhalamos, etcétera, y al exhalar lo hacemos por la boca, prolongando, como dice esta técnica, la exhalación por encima de la inspiración. Esto es sencillamente activar el sistema nervioso parasimpático, el nervio vago. Es decir, algo tan sencillo como eso ya lo estaban aplicando hace más de 2.600 años en Tíbet. Esto es realmente asombroso, ¿no? Pero ya no solo es eso, que la secuencia de los dedos, que vamos a ver cómo se hace, la secuencia de los dedos, cómo se van haciendo esos mudras, es una secuencia lógica neuropsicológica. ¿Y cómo es posible hace 2.600 años? Nos podemos preguntar que intuitivamente esas personas, pues es lo que a mí me fascina. Me fascina el conocimiento perenne, intuitivo del ser humano a lo largo de los siglos. Recordemos que la medicina científica ha surgido de una medicina de la forma, desde Paracelso hasta aquí. Es decir, se veía una planta medicinal, la pulmonaria, se le llamaba pulmonaria porque tenía forma de pulmón, pero descubrieron que tenía principios activos, con el paso a la medicina química, que eran principios activos para curar enfermedades pulmonares. Bueno, pues yo creo que los tibetanos en ese aspecto, que han, al contrario que en Occidente, que nos hemos volcado fuera, ellos no tuvieron más remedio que volcarse dentro. No había otra forma que hacerlo, ¿no? Entonces, al volcarse dentro, introspectiva y metapsíquicamente dentro de ellos, empezaron a descubrir esos tesoros, se les llaman tesoros, de hecho, tibetanos,
esos tesoros de refugio. Se llaman tesoros de refugio porque son herramientas que nos dan refugio, refugio contra el miedo, contra enfermedades, refugio contra todo, pero al mismo tiempo pueden ser profundamente transformadoras. Les tengo aquí un pequeño apunte, ¿no? En los cuales está fundamentado en el trabajo que hice, ¿vale? Pero es importante a este respecto. Karey Hega es una técnica tibetana, como les decía, que en principio se les daba también a muchos monjes y practicantes como una técnica alternativa, la llamada, podríamos decir, la transliteración tibetana al español sería técnica comodín. Es decir, podría ser un comodín adaptada a muchas situaciones. En un estado de miedo, se le daba a los niños, junto con una sílaba semilla, que en ese aspecto se podría hablar en otro momento, que la repetían para poder desarrollar mejor capacidad de conocimiento e inteligencia. Esto es algo como si tuviesen un neuropsicólogo, un neuropedagogo con ellos, ¿no? Pero lo fundamental es que las bases neuropsicológicas son que la que toma el control en Karey Hega, esta técnica que vamos a aprender a continuación, es el área motora suplementaria, que está involucrada, como sabemos, en los movimientos bilaterales y en la práctica mental de estos movimientos. No solo lo que hago con las manos, sino lo que pienso que hago con las manos. Sabemos también cómo se optimiza el hecho de la imaginería, la llamada visualización, ¿vale? En los aspectos también neuromotores. Pero aquí vamos un poquito más, porque la intención del movimiento, sabemos que cuando hay una intención, si yo voy a hacer antes una técnica tibetana como la de hoy, y la visualizo, esa intención se activa en la parte delantera, como sabemos, del cerebro, es decir, en el área premotora y el área motriz suplementaria. Pues bien, ese impulso ya va avanzando hacia las manos, es decir, yo no tengo conciencia de ello, pero en la espira cerebral precentral, el tracto que se llama córtico-espinal, ya están ahí las manos activando esa función. Ya está. Luego es un acto volitivo y el efecto priming, etcétera, 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 que ya conocemos. Pero está ahí. Por eso primero decimos, primero visualiza, primero sé creador. Visualiza y después ya activa. Y poco a poco iremos observando cómo se van imprimiendo estas áreas. Pero lo más importante es, ¿qué es lo que hemos descubierto con estos movimientos secuenciados de las manos? Que primero se empiezan lento y luego se puede hacer como un juego, incluso en el desarrollo neuropedagógico en los niños. Pero también en accidentados, por ejemplo, cerebrales, con ictus, accidentes cerebrovasculares, etc. Pues primero, desde la cabeza los pensamientos e intenciones penetran en la organización volitiva de las manos y los dedos. Esto está dicho por McCarroll. Es decir, uno de los grandes investigadores. La percepción del tacto y el movimiento, que estamos ejerciendo, como vamos a ver luego, causan efectos en el cerebro. Primero, en la espira ubicada detrás del surco central, el campo postcentral y el gyrus postcentralis. Eso se observó perfectamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ha observado la influencia que tiene la mano y los dedos en la dinámica del cerebro. Es más, en la neuroplasticidad del cerebro, en la capacidad del cerebro de poder estar ágil y generar neurogénesis. Importante, muy importante, y nuevas redes neuronales, ¿no? Por lo tanto, al cabo de un tiempo, esas áreas que los dedos están estimulando en el área postcentral eran claramente más grandes que al comienzo del experimento. Esto es un experimento que lo hizo Merzenich en el año 1987, estamos hablando ya hace bastantes años. Cuando cogí este estudio, me di cuenta de que ahí los mudras tibetanos, estas secuencias junto con la respiración y la visualización, me di cuenta que podíamos tener ahí algo maravilloso. Yo he tenido la suerte de haber nacido en una familia de músicos también, de grandes músicos. Un tío mío que ya falleció era violinista, mi hermano, que por ventura está vivo y muy vivo, es profesor de guitarra y de coral, mi hermano Víctor tocaba el laúd, mi padre, es decir, fuimos una familia que si bien no vivimos de la música nos hacía vivir a nosotros. Esto es importante. Entonces, en el caso de los violinistas se demostró, por ejemplo, en el área de la mano derecha, la capacidad de movimientos precisos, y ya en el año 99, Alten Miller
descubrí algo importante. Con solo 30 minutos de estimulación manual, no solo musical, se estaban estimulando áreas del cerebro que no tenían ya solo que ver con, por ejemplo, el área motora, el área de la música musical o el del habla y las áreas de Broad, Mann, etcétera. No, estamos hablando de algo tan importante como el núcleo accumbens, por ejemplo, y ese es importante porque es el del buen humor y es el de la dopamina también. Es decir, estimulándose, sin darnos cuenta, estamos poquito a poquito estimulando caminos dopaminérgicos en nuestro cerebro, pero lo más importante, solo con un gesto de las manos. Esto es realmente fascinante, ¿no? En este caso, se ha de suponer, y como se ha hecho, que en muchísimas tradiciones, en Tíbet se hace, el ganchillo, los tejedores de tejidos y otras habilidades motrices finas de manualidades, así como los juegos de dedos, las llamadas rimas de movimiento, o la técnica tibetana, que es la que yo incluyo en este gran cesto, digamos, y los dedos en el cerebro de niños y de adultos. No obstante, esto indica además la influencia de la inteligencia de las manos y de los dedos que va a ejercer en el cerebro como órgano pensante. Es decir, una persona que tenga agilidad, no habilidades manuales, una persona puede pintar más o menos mejor, sino buena agilidad con los dedos, agilidad, igual que la podemos tener con el cuerpo, eso a nivel neurocognitivo y neuropsíquico es un activo porque hay una especie de correspondencia cruzada, hay una retroalimentación. Cuanto más ágil tenga mis manos, más ágil estará el cerebro y viceversa. Entonces, claro, nos dimos cuenta, algo importante, de que el cerebro como órgano pensante depende también de la agilidad de los dedos. Esto puede parecer algo, pero lo vamos a intentar demostrar. Y nos conduce a la ampliación de las áreas en una área específica que es el campo postcentral. Por ejemplo, hay algunos investigadores desde hace poco que se adjudican esta función de las manos. Y voy a decir uno de Wilson del año 2000, de Frank Herbert Wilson, que para mí me parece fantástico, un neurólogo estadounidense, y os pongo el resumen también para que lo podamos compartir con los compañeros y compañeras. Dice, el desarrollo de la mano humana ha sido decisivo en la evolución del desarrollo del cerebro, y atención, y de las funciones espirituales de la humanidad. Esto es algo realmente fantástico. Hay otro conocido neurofisiólogo, este es finlandés, Matti Bergström, que señala que el uso pleno y consentido de los dedos cobra gran importancia para el desarrollo de la comprensión cognitiva y espiritual. Y no nos quedamos ahí. Es que cogiendo a niños y haciéndoles ejercicios con los dedos de este tipo de estimulación, observó que los niños luego daban puntajes más altos en los test de inteligencia. En general, incluso de inteligencias múltiples, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, otro investigador como Howard Gardner, que ya en el año 94, en uno de sus maravillosos estudios que hizo, dijo: en los últimos años los psicólogos han descubierto y remarcado una relación estrecha entre el empleo del cuerpo y el desarrollo de las fuerzas cognitivas. Según el psicólogo inglés Frederick Bartlett, el pensar se basa sobre los mismos principios que habilidades físicas y en este caso también inteligencia práctica. Y en este caso también se dice que a veces hablamos más con las manos que con la boca. Y es cierto, apoyamos, damos énfasis, nos hacemos más enfáticos, etcétera, etcétera. Cobran gran actualidad también acotaciones de este controvertido pero profundo pensador Rudolf Steiner en la década de los años 20. En una de sus conferencias dijo: muchos ignoran el sano pensar, la sana lógica que podemos al saber tejer. En una de sus charlas también dijo que el intelecto no se forma por el hecho de que entrenemos directamente los aspectos intelectuales, dice, sino que alguien que mueva con torpeza sus dedos tiene un intelecto poco hábil, ideas y pensamientos poco flexibles. Es decir, que la flexibilidad de nuestra capacidad cognitiva, intelectual, emocional, se manifestaría a través de los dedos y viceversa. Si estamos un poquito densos o rígidos a nivel mental, hagamos que la gente trabaje con sus manos en este sentido, ¿no? Por eso, ¿la actividad de dónde viene? Pues, en mi caso, que lo investigué profundamente en Carey Hega, que es como, repito, hacer gestos o mudras con las manos,
del campo postcentral del cerebro y que están presentes también en la inteligencia de las manos y la inteligencia de las áreas motoras y también del lenguaje, porque cuando movemos las manos estamos también activando áreas que están relacionadas también con el hemisferio correspondiente al área del lenguaje. Esto es importante tenerlo en cuenta. Son el sustrato físico-psicológico con respecto a muy diversos procesos conceptuales y también de pensar. En definitiva, si se me permite, les voy a dejar aquí un pequeño resumen mío, propio, que les he hecho de mis propias investigaciones. El control ritmado de los dedos, la atención plena y la respiración propioceptiva producen en nuestra área neuropsicológica menos activación de la corteza insular y de la amígdala, lo que se traduce por menos ansiedad y estrés. La intersección temporoparietal muestra más actividad. ¿Y cuál es la intersección temporoparietal? La empatía y la compasión. Importante. La autoconsciencia de los errores. Se activa el giro cingulado anterior y la ínsula. Es como un entrenamiento para estar presente en las distracciones. Es decir, en saber que me estoy distrayendo, que eso ya es bastante. La activación del giro cingulado posterior, el precúneo y áreas de la red neuronal por defecto. Es decir, mejor control para dispersar los pensamientos y emociones negativas. Y en el precúneo, sobre todo, hay aquí un investigador español que hizo una gran labor, por eso le llama al precúneo, esa zona que está en la zona parietal superior y en el medio, no se puede ver si no hacemos una incisión, y se observó realmente, por eso la denomina este hombre el ojo de la mente, porque realmente ahí podemos ver la diferencia que hay incluso con otras especies, inclusive de primates, que nos diferencian perfectamente a nosotros por nuestra propia actividad. Pues ese precúneo se observa que en pianistas, en personas que trabajan con los dedos, con habilidades sutiles y sobre todo muy finas, esa área también se estimula. Es decir, estamos estimulando, entre comillas, para decirlo así de un modo familiar, el ojo de la mente. La capacidad que tenemos también de poder percibir las cosas, no solo como son, sino como nosotros podemos percibirlas y anticiparlas, ¿no? Y luego está el control respiratorio consciente. Reorienta la conciencia gracias a la activación de la corteza prefrontal dorsolateral y el lóbulo parietal inferior. Es decir, al inhalar y al exhalar de forma consciente, estamos activando el nervio vago parasimpático, como se demostró en la Universidad de Emory, que utilizaron un estudio muy parecido al nuestro con otros ejercicios manuales. En yoga tibetano, las manos y los gestos especiales, mudras o chayas, ayudan a conectar con estados de conciencia y a rehabilitar funciones cognitivas. Junto con respiraciones especiales, forman un conjunto de herramientas que, en mi opinión, deberían ser utilizadas en la neurociencia y neuropsicología clínica como un valioso auxiliar. Entonces, un poquito resumen, que lo quise así decir un poco en modo tweet, para que una vez que se los entreguen, pues todos podamos nutrirnos un poquito de ellos y que pueda incluso avanzar, que se puedan seguir descubriendo otras técnicas. En este momento estamos también analizando 16 técnicas tibetanas, en este momento, entre ellas técnicas incluso que utilizan figuras geométricas, sonidos subsónicos, sonidos vibracionales, que sabemos que, por ejemplo, algunos grandes cantantes y sanadores mongoles utilizan una serie de sonidos que a nosotros nos parecen inadmisibles, ¿no? Que puedes estar haciendo a veces con la laringe 3, 4 o 5 sonidos a la vez. Ellos pueden hacerlo. Bueno, pues esos sonidos subsónicos estamos ahora investigando para que en el ámbito también de la salud y de la calidad de vida. Es decir, ¿por qué no cogemos y hacemos un pequeño ejercicio de reflexión? Observemos un poco cómo está, hablo de Europa, ¿vale? Y hablo aquí de España. ¿Cómo está, pues, el bullying creciendo en los institutos y en los colegios? ¿Por qué en los últimos 10 años, casi siempre, el cociente intelectual y la inteligencia iba en ascenso en esta maravillosa pirámide, y ahora de pronto en los últimos años ha empezado a descender? Es decir, tenemos una generación hacia atrás que ya no están en proceso evolutivo y en proceso de ascenso en el cociente intelectual y de otras habilidades neurocognitivas, sino que están en descenso.
viendo un poco qué ha ocurrido, no entramos en aspectos obviamente políticos ni culturales, hay algo detrás. Hay algo detrás, por ejemplo, en la cual pues, los chicos, las chicas y chavales jóvenes, pues que estén utilizando más los teléfonos móviles, aquí no sé cómo se llaman, bueno, sí, los móviles, los teléfonos móviles y los computadores y todo están ahí y han perdido la capacidad empática, hay menos capacidad de empatía. No se puede explicar de otra manera que ante un caso de agresión, de un bullying, pues que estén grabando, en vez de intervenir, que estén grabando esa agresión para subirla a las redes. Eso a mí, como ser humano, como padre y abuelo, me asusta. Evidentemente, me asusta. Y quiero buscar, como neuropsicólogo y yogi, me gustaría buscar alternativas para ver qué está pasando en ese aspecto. Pero ya no solo en la sociedad, es decir, entre los chicos y chicas, lo estamos observando en general. ¿Y por qué ha disminuido también ese cociente intelectual? Yo creo que ahí pasa por varios aspectos. Uno de ellos es que yo soy analógico en el aspecto de mi propia cultura y formación. Soy de libro físico más que de libro digital, etc. Pero yo creo que al haber abandonado el juego, el intercambio face to face, no en Facebook, face to face, cara a cara, el tocar, las habilidades, el juego con las manos, que antes se utilizaba de una manera increíble, juegos con las manos. Nos hemos, digamos, entrado demasiado en ese metaverso que estamos entrando y para mí que eso es uno de los motivos, junto con ese alejamiento, esa especie de alejamiento emocional, esas neuronas espejo que tampoco están ahora funcionando como deberían funcionar, es porque no se las estimula ni se las alimenta de forma precisa. Luego tenemos otros aspectos que estamos también investigando, que tiene que ver con lo que decimos, que es la glándula pineal y las funciones que en las tradiciones tibetanas le otorgan a la glándula pineal. Pero eso sería tema de otro taller, ¿no? Interesantísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos una técnica con Karei Hega y una respiración, que la vamos a aprender rápidamente a compartir, que puede ser una herramienta maravillosa para que todo el mundo pueda beneficiarse de ella. Y que ese pequeño resumen de efectos neuropsicológicos, neurofisiológicos y conductuales se pueden manifestar de una manera clara, directa e incluso repetible. Eso es como es la ciencia, que yo pueda entregar esta herramienta. Por lo tanto, esta herramienta ya está siendo utilizada, Karei Hega, aquí en España en 2 hospitales, 2 instituciones clínicas, 3 colegios, y con equipos de neuropsicólogos, de pedagogos, de médicos, etcétera, de educadores, estamos observando, pues esto, lo que estamos diciendo, que funciona. Que funciona. Y funciona para neurorehabilitar, también ayuda. Funciona en niños que tienen problemas de psicomotricidad, también ayuda. Y lo están ahora haciendo en este momento también en un grupo que tenemos los martes online, pues en Argentina, en San Diego, en California, lo están haciendo en Costa Rica, pues están ya aplicando esta técnica de Karei Hega, sobre todo porque es una técnica que, como digo yo, es sencilla de aprender. Hombre, tiene su pequeñito toque de atención para poder aprenderla, pero una vez que se aprende y vamos cogiendo destreza y se va pudiendo hacer incluso como competición y como un juego entre niños, realmente niños, mayores, adultos. Aquí hay un geriátrico en Vigo que la está utilizando con los mayores y están encontrando cuestiones realmente asombrosas. Como es ciencia, no podemos aventurar, hay que esperar y tener paciencia. Pero ya con lo que sabemos, ¿qué les parece si podemos compartir la técnica? ¿Vale? ¿Les parece bien? Bueno, pues es muy sencillo. En el PDF que le voy a enviar aquí a nuestro amigo, el profesor Jaime Gómez, ahí tienen ya todo. Tienen las fotografías, tienen las secuencias de cómo se van a hacer, pero también en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, pues también tienen la técnica y es gratuito. Se puede entrar, y la pueden aprender. Pero para lo que en el ámbito de este diplomado, pues lo importante es, primero, saber 3 aspectos. Esta técnica se puede hacer sentado, se puede hacer de pie, pero yo aconsejo que se sienten en una silla tranquilamente, se cruzan las manos, voy a ponerme así, delante del corazón, los hombros relajados,
Y esta es lo que llamamos la posición cero o de salida, ¿vale? Esta es la posición de salida, ¿vale? Luego la mano irá llevando estos movimientos, secuenciados con la respiración. El movimiento 1 sería las manos al frente, y al inhalar volveríamos hacia atrás. El movimiento 2 sería las manos al frente, pero sacamos los dedos medios. Y al volver hacia el pecho, las manos, los dedos se recogen. En el siguiente movimiento serían con los dedos medios y anulares. Y volveríamos atrás. En el siguiente, con los dedos medios, anulares y el índice. Y volveríamos atrás. En el siguiente movimiento serían todos menos los pulgares. Y en el último movimiento serían todos los dedos desplegados. Entonces, el movimiento sería este, ¿vale? Este, el inicial, siempre yendo al frente. Entonces, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4, este sería el 5 y este sería el 6. Y volveríamos de nuevo. ¿Ok? Esta es la secuencia. Luego se pueden hacer juegos de manos, una vez que se sabe, pues, por ejemplo, a ver, ¿quién lo puede hacer más rápido? Las secuencias completas. Venga, 1, 2, hacer el movimiento completo. Cuanta más velocidad a nivel motor, estamos haciendo ahí un reflejo también en nuestras áreas cognitivas, ¿vale? Y de procesamiento. Sobre todo en el área motora suplementaria, como decía antes. Entonces, dicho esto, yo les iré guiando, no se preocupen. Nos vamos a colocar sentados. La inhalación se hace por la nariz y la exhalación se hace por la boca. ¿Ves? Suave. ¿De acuerdo? Entonces, entre un movimiento y otro, este sería el 1, este sería el 2. Recuérdenlo bien. Entre un movimiento y otro, hay que hacer una respiración completa para lo que llamamos también, de alguna manera, evitar el arco reflejo, el impulso motor, la precipitación. Y esto ayuda también a tener un control de impulsos y a mantener la atención plena, ¿vale? Quiere decir, si yo aquí cojo aire ahora, exhalo, aún no voy al frente. Cojo aire y ahora sí, al exhalar por la boca, llevaría las manos al frente. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca en el sitio, vuelvo a inhalar por la nariz y ahora al exhalar, movimiento 2. Inhalo y en el sitio exhalo. Vuelvo a inhalar y ahora vuelvo y así sucesivamente, ¿vale? Hasta llegar a hacerlo. Ahora lo vamos a hacer todos juntos. Pero no se olviden de esta secuencia. Entre cada movimiento al recoger inhalando, inhalo, ya no voy al frente de nuevo, no, hago una secuencia aquí completa. Exhalo por la boca, vuelvo a inhalar y ahí es donde iríamos al frente. Después con 1, después con 2, 3, 4, con 2. ¿De acuerdo? Vale. Si lo pueden sacar toda la pantalla. Están diciendo si pueden sacar... Ah, si me pueden anclar a lo mejor en la pantalla. Están diciendo eso a lo mejor, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Bueno, por eso aquí lo importante ahora no es la cara, sino que me vean las manos. Esto es importante. Bueno, entonces, recuerden todos, por favor, que esto es importante. Empezamos con las manos entrelazadas. Inhalamos siempre por la nariz y exhalamos por la boca. ¿Vale? Esto es importante. Entre un movimiento de manos y antes de iniciar el otro, hacemos una respiración completa, una inhalación y una exhalación.
Luego volvemos a inhalar y es cuando llevamos la mano al movimiento de frente. Esto es muy importante. Se puede hacer de dos formas. Ojos cerrados o los ojos abiertos. Yo recomiendo que se hagan una sesión, los ojos abiertos, otra sesión, los ojos cerrados, porque ahí estamos activando el área occipital, el de la visión. Estamos intentando visualizar y también ayuda muchísimo mejor a la coordinación. Pero lo vamos a hacer con los ojos abiertos, porque si no lo hacemos con los ojos abiertos no me pueden ver ahora, ¿vale? Muy bien. Entonces, tronco erguido, hombros abajo, pecho abierto. Vamos a inhalar por la nariz. Exhalamos por la boca en el sitio. Inhalamos por la nariz. Yo arrastro un poco la respiración para que me oigan bien. No hace falta hacer tanto ruido. Y ahora exhalo y vamos con los puños al frente. Inhalo, vuelvo al frente. Exhalo en el sitio. Inhalo en el sitio. Y mirad que los dedos se despliegan cuando vamos hacia adelante. Ahora sí. Inhalo y llevo ya el puño de nuevo hacia atrás. Exhalo en el sitio. Inhalo en el sitio. Exhalo y al ir hacia adelante saco los dedos medios y anulares. Inhalo, miren, y lo vamos recogiendo. Exhalo en el sitio. Inhalo en el sitio. Y ahora vamos hacia adelante con los 3 dedos. Recogemos al inhalar. Exhalamos en el sitio. Inhalamos en el sitio. Exhalamos al frente. Miren, vamos desplegando cuando todos menos los pulgares. Ahí, muy bien. Al inhalar, recogemos mientras volvemos al pecho. Exhalamos en el sitio. Inhalamos en el sitio. Y ahora desplegamos todas las manos, los dedos, ambas manos juntas. Y volvemos a inhalar llevando las manos. Esta sería una secuencia. Esto sería una secuencia. La secuencia completa, si vamos una segunda ronda, primera ronda o secuencia, la segunda ronda sería empezar de nuevo con los dedos entrelazados al frente. Importante, que he visto en algunos que estaban haciéndolo, que salían de aquí ya con el dedo preparado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, el mudra, el dedo, se despliega antes de llegar al frente. ¿Vale? No se forma aquí, sino aquí siempre salen los dedos entrelazados. No hace falta apretar las manos, no las aprieten, para que tengamos mejor movilidad. Entonces, los dedos salen siempre de aquí entrelazados y antes de llegar al frente se despliegan, como en el caso de este, o en el caso de este, o en el caso de este, siempre al frente, siempre ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, aquí
Sale la mano siempre entrelazada y antes de llegar al frente formamos con los dedos. Si les parece bien, vamos a hacer un repaso con las manos, que también es una buena técnica también motora. Movimiento 1, manos entrelazadas. Esto sería el 1, manos entrelazadas, ¿vale? Movimiento 2, no hace falta que las lleven al frente, es para que aprendan la secuencia con los dedos. Movimiento 2, dedos medios. Movimiento 3, medios y anulares. El 4, anulares, medios e índices. El quinto, todos menos los pulgares. Y el sexto movimiento, ambas manos con todos los dedos extendidos. Luego volveríamos de nuevo al frente. Es muy normal que al principio pueda ocurrir esto. Si les decimos movimiento 1, ahora el 2, ahora el 3, pues que algunas personas hagan esto, se les despliegan otros dedos, y se van a hacer un nudo con los dedos, ¿no? Y también es cierto que hay personas, pues trabajadores manuales, por ejemplo, etcétera, que tienen unos dedos que son como salchichas muy grandes. Entonces requerirá un poquito más de tiempo, ¿vale? Pero la habilidad motora y la destreza con la habilidad de los dedos está al alcance de todo el mundo. Cuanta más agilidad tengamos con los dedos, estamos dándole también al cerebro esos inputs, ese impulso, esas neuronas, esos caminos neuronales que van a estimular áreas específicas del cerebro, ¿vale? E incluso estamos trabajando algo muy importante, atención selectiva, el sistema nervioso parasimpático con la estimulación de la exhalación. Tenemos también otros aspectos fundamentales en este sentido, y es que mientras lo estamos haciendo, lo importante es que visualicemos antes lo que vamos a hacer, pero no pensemos mientras lo hacemos. Esto es importante, para que vaya un poquito en automático. Es decir, yo aconsejo a pacientes, a alumnos que tenemos de yoga, pues que cierren las manos, cierren los ojos, las entrelacen y que visualicen el movimiento. Movimiento 1, movimiento 2, etc. Lo importante también es la secuencia con la respiración. Inhalar, exhalar en el sitio, inhalar, exhalar al frente. Volvemos inhalando, exhalamos en el sitio, inhalamos, exhalamos al frente, ¿vale? En este sentido. Esta técnica hay que hacerlas más o menos para que tenga una efectividad 10 minutos de juego. Si hacemos una ronda, que son todos los dedos, que son los 6 movimientos de la mano, ¿vale? Eso es una ronda. 2 rondas, 3 rondas, 4 rondas. Si se puede hacer mejor 10 minutos diarios, al cabo de un tiempo veremos que incluso adquirimos mayor destreza manual. Que nadie se asombre, aunque sea una persona como el cerebro de Einstein, que los dedos al principio están agarrotados, es normal. Es normal porque no hemos ejercitado y además ahora lo que tenemos muy desarrollado son el pulgar y sobre todo por culpa de estos aparatitos que tenemos. Pero realmente lo importante es ir haciendo estos ejercicios. Un consejo que yo les doy a los pacientes y a las personas es hacer movimientos, por ejemplo, cerrar con el pulgar las manos de esta manera y luego desplegarlas de golpe como voy a hacer con una exhalación. Cojo aire hacia el frente. Y ahora los recojo cerrándolas por fuera. Es decir, por dentro las abro y ahora por fuera. Y también haciendo este movimiento. Cogiendo aire con las manos, cogemos aire, 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 abriendo bien los dedos, separándolos bien, reinhalamos un poquito más y cuando suelte el aire por la nariz, con un aire que llamamos respiración áspera y explosiva, lo que hago es... Pero los dedos van haciendo esto. Pero rápido. No es cerrar la mano, sino es hacer como un abanico. Entonces, primero se abre
Reinhalamos un poquito más y un poquito más las manos y después soltando, efectivamente. Esto es una técnica tibetana, también la incluyo en mis cuestiones de neuropsicología, que ayuda sobre todo cuando una persona necesita bajar un nivel de activación de ira, que está activada la amígdala y los lóbulos prefrontales, que está uno un poquito ahí activado. Bueno, pues coger aire, separando los dedos, lo más que podamos y abriendo bien la palma de las manos. Y luego con una explosiva exhalación nasal, se llama áspera y fuerte, corta, estamos desactivando la amígdala cerebral. Se han hecho estudios en neuroimagen que son muy interesantes. Entonces, esto por un lado, me quedan 10 minutos. Yo estoy controlando aquí el tiempo. Sí, 10 minutos, ¿no, profesor? Vale. No, 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 yo soy más búho que alondra. Y acostumbro, yo siempre tiré un poquito de la noche, duermo muy bien, la verdad, y también madrugo, pero cuando hay que quedarse un poquito, por ejemplo, aquí en España ahora son la 1 menos cuarto de la noche. La 1 menos cuarto, pero bueno, estoy bien y además duermo sin problema ninguno. A veces más es la calidad del sueño que la cantidad, que es tan importante, ¿no? Y luego tenemos otra de las que les tengo preparados para ustedes, y aquí la tenemos, que es una respiración que le llamamos 5-5, que es una meditación de neurocoherencia. Esta meditación, además de neurocoherencia, es maravillosa en el sentido de que nos va a ayudar, entre otras cosas también, a desactivar lo que llamamos la corteza prefrontal medial, es decir, donde una persona se disgusta, donde una persona está un poquito casi siempre en modo, como le llamo yo, combate, ¿no? Recordemos que cada uno de nosotros somos escultores de nuestra propia arquitectura cerebral. Esto ya lo sabemos hoy, ¿no? El cerebro requiere que se lo use bien, requiere que se piense, requiere que se lea, que se medite y requiere reír todos los días, activar estas endorfinas dentro de nosotros, ¿no? Y que tratemos de entender el mundo y que se tenga una actitud positiva con respecto, por ejemplo, a nosotros mismos y al medio ambiente, ¿no? Y para crear neurocoherencia, tenemos una meditación de neurocoherencia. Esta meditación se basa en investigaciones médicas, científicas, en las cuales se dicen que la frecuencia respiratoria de 6 ciclos por minuto es la idónea para activar la coherencia cardíaca y para activar también la neurocoherencia a nivel del cerebro. Esto es importante. ¿En qué se basa? Pues muy sencillo. Bueno, ya saben de sobra lo que es la coherencia cardíaca, lo que es un ritmo caótico, incoherente, que conlleva sobre todo personas que estén con estrés, etcétera. Pero la técnica es muy sencilla, es decir, se basa en sentarnos en una silla, llevar la atención al corazón, si queremos cerrar los ojos, perfecto, ¿vale? Y lo que hacemos es inspirar por la nariz durante 5 segundos, hinchando el abdomen. Esto es importante que a veces se olvida. Es decir, si vamos a coger aire, tenemos que, al llenar el abdomen, hacer que la respiración baje y echar hacia afuera pancita. Y echar hacia afuera pancita. Inhalar. Y al exhalar, meter hacia adentro como si quisiéramos llevar el ombligo a la columna vertebral. ¿Vale? Esto es importante, porque a veces se olvida este hecho de dilatar y de exhalar, ¿no? Entonces, sería inhalando 5 minutos, contando 5 y exhalando por la boca en 5 también. Esto es lo que hace que en 1 minuto tenemos aproximadamente 6 respiraciones y expiraciones y la duración del ejercicio debería ser 5 minutos. Los estudios médicos clínicos basados en esta respiración se dice que 5 minutos 3 veces al día reduce de forma considerable el estrés y predispone a que nuestra mente vea el mundo de otra forma.
Esto es importante también, porque sabemos que no somos seres intelectuales, inteligentes, sino emocionales. Y después viene el resto. Las emociones tiñen absolutamente nuestra percepción. Luego pasaremos a lo que llamamos la cabeza que respira. Esto es muy tibetano, esto es una verdadera maravilla. Es decir, después de estar ahí 5 minutos haciendo esta técnica de respiración, la haremos un momentito, aunque sea un poquito menos de tiempo, y luego lo que haremos será respirar con la cabeza. Es decir, tenemos que imaginar que en las suturas del cráneo, por el propio cráneo, tenemos pequeñitos agujeritos y que por la frente, los parietales, occipitales, por la coronilla, al inhalar, entra por ahí el aire hasta el abdomen y al exhalar sale por la cabeza, ¿vale? Y al mismo tiempo, si queremos también, y esto es importante, nos quedaremos al final solo respirando por la cabeza y los oídos. La respiración de los oídos es una respiración curiosa que me enseñó mi maestro y otros maestros tibetanos y que se basa sobre todo en poder inhibir la dispersión de los distractores mentales. Y es una realidad porque la explicación científica sería que yo cada vez que inhalo y exhalo, hay una pequeña presión osmótica en el oído medio, sobre todo en la zona del denominado canal tubárico. Está ahí. Entonces, lógicamente, esa pequeña diferencia hace que parece que los oídos respiran. Si es realmente el oído que respira, hay que ir a un otorrino porque ahí hay algún problema importante. Pero realmente es la percepción. Es decir, desviamos la atención del órgano respiratorio, bronquios, bronquiolos, pulmones, y nos vamos a centrar exclusivamente en la respiración auditiva. Esto se los entregaré junto con, me preguntaron ahí, el canal de YouTube. Ya está como enlace en los apuntes que le voy a dar al profesor para que se lo repartan a todos, ahí lo tienen ustedes, pero la técnica es muy sencilla. Vamos a hacer la de 5-5 y luego la de respirar por la cabeza y los oídos para generar neurocoherencia, que esto viene, repito, de la tradición tibetana y lo hemos adaptado a la neurociencia tradicional. La vamos a hacer ahora con permiso del profesor y con permiso de todos ustedes. Posición de salida. Esto es importante. ¿Cuál es la mejor posición? Recordemos que los gestos de las manos predisponen emociones. Si estamos hablando con una persona que se cruza de brazos y lo tenemos así, de un poquito de costado, parece que no es muy abordable, ¿verdad? Que no hay un buen transfer con esa persona. Si vemos una persona que habla con las manos abiertas, vemos una persona honesta, o por lo menos que parece abiertamente honesta. Es decir, las manos realmente son un reflejo de la personalidad y por eso es importante saber cómo las ponemos. Una persona con el puño o alguien que te diga, ven aquí, bueno, pues podemos ver incluso parte de su agresividad y de ese cerebro reptiliano que a veces está ahí solo en modo combate, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Muy sencillo. Hay un mudra que se llama reposar la mente. Me gusta mucho la expresión reposar la mente. Y es la mano derecha haciendo como una especie de cuna y la mano izquierda encima. Y ahora la colocamos aquí, con las muñecas cerca de las ingles y los brazos relajados, ¿vale? Derecha, esta es mi derecha. La izquierda, y ahora la colocamos ahí. Los tibetanos le llaman reposar la mente porque es como un pequeño lecho y ahí ya este simple gesto nos recuerda el hecho de estar acostados, el hecho de estar tumbados y de que al no mover las manos se generan menos pensamientos. Esto es una realidad, ¿vale? Entonces ponemos ahí las manos, cerramos los ojos. Si queremos antes de cerrar los ojos, miramos la punta de la nariz primero y luego cerramos los ojos. Más que nada para que no estén en las cuencas orbitarias, pues bailando los ojos a su ritmo. Miramos la punta de la nariz, cerramos los ojos, metemos un poquito la barbilla, sin bloquear la garganta, y ahora sencillamente vamos primero durante medio minuto a ver cómo respiramos, la respiración, cómo está nuestro cuerpo. Aflojamos los hombros, abrimos el pecho, y solo vamos a no juzgar ni controlar, sino cómo respiro.
entrecortadamente, agitadamente, abdominalmente, torácicamente. Es tomar contacto según cómo está la respiración. Estarán también nuestras emociones, como bien saben, y nuestras cogniciones. Entonces vamos a dar una ronda completita antes de finalizar y yo les voy a cronometrar, es decir, para que no tengan que estar contando porque el tiempo cognitivo es distinto al tiempo real. Entonces lo que voy a hacer pues, es sencillamente cronometrarles de la siguiente manera. Perfecto, reloj. Vale. Entonces, es muy sencillo. Yo les voy a ir contando, cuando diga 1, 2, 3, 4, 5 es inhalar. Al exhalar será por la boca, como si quisiéramos empañar un cristal, ¿vale? También en 5. No hay que hacer ninguna pausa. Volvemos a inhalar en 5 y volvemos a exhalar en 5 y así lo haremos durante 5 minutos. ¿Están preparados? Vamos a cerrar los ojos. Uno, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Quedamos ahora aún con los ojos cerrados, con una expresión tibetana que se dice, ahora déjate respirar por la respiración. Es decir, no hay que hacer nada. Deja los hombros relajados y respira de forma natural,
dejándote respirar por la respiración. No hagas nada, sencillamente déjate respirar. Observa también y analiza si ha cambiado en algo tu estado de ánimo, tu estado propioceptivo, la consciencia corporal y sensorial. Es posible que al principio coger la secuencia sea un poquito más complicado, pero conforme vamos avanzando en la respiración de la neurocoherencia, poco a poco se irá haciendo mucho más natural y de hecho, igual que un reflejo condicionado, en un momento difícil, de estrés, en una situación complicada, inmediatamente casi el cuerpo empieza a hacer esta secuencia respiratoria. Y ahora podemos abrir los ojos. Han sido solo 3 minutos para no alargarles demasiado y no cansarlos tampoco, pero sería 5 minutos por la mañana, 5 minutos después de comer o por la tarde y 5 minutos antes de dormir. Son 15 minutos al día. Yo tengo aún así algunos pacientes que me dicen, ay, no sé si tendré tiempo, pero sin embargo pasan 2 horas y media delante del televisor. Se trata de un asunto de prioridades, ¿no? 5 minutos 3 veces al día. Y está demostrado, y lo puedo decir por todos los pacientes, alumnos de yoga, etcétera, que realmente merece la pena. Luego hay ya ejercicios que le voy a pasar aquí para que les puedan compartir, pues geométricos, visualizar, con colores. Se lo voy a pasar también porque yo considero que si alguien ha encontrado un tesoro, no compartirlo es no disfrutar y es no dar oportunidad a que otras personas puedan beneficiarse de este tipo de herramientas para el desarrollo humano. Para mí, aún cada día me siento como, repito, como ese adolescente que empieza a encontrar un mundo por descubrir. Pues la ciencia es lo mismo, no debemos abandonarnos a ese hastío de pensar que ya lo hemos visto todo o de que lo nuevo no podamos aprender de lo nuevo, que también es importante, y tener siempre esa mente, como se dice en la tradición budista, mente de principiante, mente de curiosidad. Si no hay curiosidad y no hay juego, si se me permite, no hay ciencia. Así que gracias, profesor. Si alguna pregunta o quieren, antes de mi clausura, es que este es digamos, el que a nivel neurocientífico es el que ha sido corroborado, porque ha sido también parte como he dicho, ¿no? de mis estudios de posgrado, ¿no? Entonces lo incluí y ahí tenemos, claro, la ayuda de muchísimas personas que han contribuido al mismo, ¿no? Por eso es el que más se ha popularizado, aunque hay otros mudras, ¿no? Quería, antes de que se me olvidase, que en el chat, porque estaba viendo ahí que decían si se puede hacer acostado, ya lo han dicho, el peligro de hacerlo acostado es que uno se queda dormido. Pero si uno tiene un impedimento porque está enfermo y no puede estar incorporado y tiene que guardar en decúbito supino, por ejemplo, decúbito prono, se puede hacer igual. Pero el peligro es que se quede dormido. Y luego me decían qué opino de los baños de gongs. Pues hombre, yo que soy de tradición tibetana, me parecen fantásticos. Por alguien realizados, en sí la música, el sonido, los distintos, además, cuencos tibetanos que tienen varias aleaciones específicas, ¿no? Y esos sonidos bien ritmados y bien pautados pueden ser también profundamente sanadores. De hecho, tengo yo aquí un chico, un profesor de yoga tibetano formado por nosotros que se ha formado en gongs y que es músico. Y, bueno, realmente hace unos baños de gongs porque es como si estuvieses en el mar flotando y es realmente una verdadera maravilla. Por eso lo que decías, querido amigo, de verdad, Jaime, la neurociencia
desde mi punto de vista, una de las puertas, si queremos, de la salvación, y no quiero, pero es una realidad, de lo que es el ser humano. Es decir, pero no debemos olvidar que la neurociencia, si se nutre, como se está nutriendo, pues de Oriente, de las técnicas de yoga, de las técnicas de meditación, ahí tenemos a Jon Kabat-Zinn con el mindfulness, ¿no? Al fin y al cabo es meditación budista. Le han quitado pero gracias a eso también entró en la universidad y se pudo investigar. Y ahí hay estudios a cientos que verifican y refrendan estas investigaciones, ¿no? En ese sentido. Por eso humildemente es lo que intentamos hacer desde aquí. Pero aún así, tú decías, si aquí en Europa, etcétera, no. Aquí también hay muchísimas personas e instituciones muy cerradas. Me explico, que más que ciencia parecen una especie de dogma de fe. Están cerrados en una especie de caudillismo espiritual. Y eso no es ciencia. Eso no es ciencia. Es lo que llamamos aquí, jocosamente, las vacas sagradas, ¿no? Que son intocables, que están ahí. Aquí ocurre como en todos sitios. Hay instituciones más abiertas, hay personas más abiertas, pero también hay científicos. Bueno, ahora van abriéndose un poquito más. Un catedrático, amigo mío, de genética, ya jubilado aquí de la universidad, era un escéptico, como él decía, santo tomasiano. Necesitaba meter como Tomás, como Santo Tomás, el dedo en la llaga. Bueno, gracias al yoga tibetano, pues es un hombre que es un firme defensor de que esto funciona porque él lo ha probado, pero además, desde su sabiduría, observó, como científico también, que aunque sea con otras palabras, que utilice metáforas, hipérboles, símbolos de todo tipo, realmente es ciencia también, porque está basada en la experiencia y en la observación. Y además, esto también es importante, es barato y no tiene efectos secundarios, como un medicamento. Y me gustaría aquí, para que quede bien clara mi postura, que yo no soy en absoluto una persona que sea contraria a la medicación. A una persona con un episodio depresivo mayor, una depresión endógena, pues no le voy a decir que se cure solo con GONS o con respiraciones, me explico. Cuando hay un problema neuroquímico cerebral, o etcétera, pues eso hay que resolverlo. Para eso está la ciencia. Pero lo que no debemos hacer es ni todo basarlo en una medicalización generalizada para todo tipo de síndromes. Esto es un problema también que estamos viviendo, por ejemplo, en Europa. Niños hiperactivos, entre comillas, pues están medicados un montón de ellos, pero no todos a lo mejor habría que haberles puesto la etiqueta de hiperactivos. No sé si me explico. Hay niños inquietos, ha habido como toda la vida. Entonces, creo que no podemos ni generalizar una medicación para toda la población, pero obviamente hay patologías, hay trastornos, hay síndromes que requieren un acompañamiento farmacológico y en todo caso, como le digo yo a las personas que utilizan estas técnicas, en principio he escogido aquellas que no utilizan hiperventilación, apneas prolongadas, es decir, que son seguras, porque hay algunas técnicas de yoga, por ejemplo, con retenciones en apneas inspiratorias o expiratorias, que una persona que puede tener a lo mejor un aneurisma y no lo sabe, puede estar ahí metiéndole al motor demasiada presión. ¿Me explico? Es decir, lo que estamos intentando poner al alcance de terapeutas y de la población en general son técnicas inocuas. ¿Quién no sabe respirar? ¿Quién no puede coger las manos y hacer un gesto, etcétera? Y es lo que procuramos hacer y que estaremos haciendo porque, como dije al principio, es nuestro ikigai, es lo que nos hace levantar cada día de la cama. Y un nieto que me viene en camino, eso también me hace levantar. Ese es otro ikigai. Mencionó acerca de cáncer de mama. ¿Nos pudiera platicar un poco más? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Sí, hablé al principio sobre un estudio que se ha desarrollado, una investigación en el Centro Médico Anderson de Estados Unidos, a instancia de un profesor universitario que es también maestro de yoga occidental, Alejandro Chaul, en la cual pues, se utilizó el yoga tibetano a un grupo de mujeres con patología mamaria oncológica
Y bueno, esta, digamos, la segunda fase estamos ahora, ¿no? En la cual nos han incluido a nosotros. Y en la primera, esta fase, pues al grupo de mujeres, con grupo de control, bueno, con todos los protocolos que se hicieron, se hizo primero con el motivo de reducir el estrés. Es importante, el estrés, la ansiedad que provocan este tipo de patologías. También ver la respuesta inmunitaria, la respuesta inmunológica, incluso a los tratamientos. Y bueno, parece ser que el estudio, yo se lo puedo pasar al profesor también Jaime para que se lo puedan pasar a ustedes, porque aún están en curso este tipo de investigación con otra fase también de investigación. Se pusieron incluso en el congreso que hay cada año internacional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en la privada de Fernando de Pessoa, se hace un congreso a instancia de otro amigo mío, Alejandro Torrealba, también él es pedagogo, licenciado en Geografía e Historia, y es el promotor de estas jornadas en las cuales participan las personas de esta institución, ¿no? Y puedo decir que son muy esperanzadores, porque ya el hecho de reducir la ansiedad, el hecho de, lo sabemos a nivel de la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? El hecho de bajar los niveles de estrés, catecolaminas, cortisol, etcétera, pues ya facilita que la respuesta inmunológica sea mejor, incluso la adaptación a los protocolos de quimio, radioterapia e inmunológicos que se utilizan con estos pacientes. Entonces fue tan absolutamente fantástico, y eso que no requirió tanto tiempo, no hizo falta tanto tiempo, que realmente el Centro Médico Anderson, una institución a nivel internacional de renombre como este hospital, este centro médico, pues que estén haciéndolo, y nosotros como centro de yoga lo que estamos haciendo es con una serie de boletines y de registros, etcétera, los estamos dando a pacientes que están siendo sometidas a este tipo de patologías, según el tipo de, obviamente, de patología mamaria, no son todos los, como se saben, la patología oncológica mamaria igual, un carcinoma ductal, otro tal, que sea, pues se van haciendo estos protocolos, se van secuenciando qué tipo de técnicas de yoga tibetano, qué meditaciones, qué respiraciones se les han aplicado, y bueno, y es en lo que estamos. En nuestro caso hemos empezado aún hace poquito, y aún no, en nuestro caso, digo, no podemos aún tener ni aventurar ningún tipo de resultado, ni siquiera mucho menos estadístico en el protocolo que estamos llevando. Pero repito, si ponen Centro Médico Anderson de Estados Unidos, yoga tibetano, cáncer de mama, les sale, porque ya hay datos publicados en PubMed, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que sin ser triunfalistas, yo siempre voy, como dice el budismo, a la vía media. La vía media es prudencia, observar todas las variables posibles que pueda haber en cada tipo de estos protocolos, pero que puede ser muy esperanzador. Al mismo tiempo que es esperanzador también los avances que se están llevando tanto en oncología como en otras áreas de la ciencia. Gracias. Bueno, pude captar porque el sonido no es muy bueno, ¿no? Pero he de decir también que he procurado limitar un poquito el tiempo, es decir, esto no sería una clase clínica, ¿no? Y práctica, porque requiere un poquito otras condiciones, ¿no? Es decir, si tenemos que enfocar solo, es para que aprendan a hacerlo, que puedan compartir y que puedan probar. Lo que sí es cierto es como el que empieza a hacer deporte, es decir, una persona que se le pone a respirar estas técnicas de 5-5 que acabamos de hacer, ¿no? Ahora, hace un ratito, puede inclusive a veces agobiarse un poquito. Puede notar un poco de agobio, como el que hace deporte tiene agujetas, porque no estamos acostumbrados. Además, hay un problema que es la mayor parte de las personas respiran mal. No se sabe utilizar bien el diafragma y otras partes a nivel musculoesquelético, sobre todo del tórax, para poder respirar bien. Y entonces, generalmente la gente, lo primero que hacemos en yoga tibetano es enseñar a la gente a respirar. Esto es importante, ¿eh? Entonces, lógicamente, una vez que se coge la técnica, luego ya no se olvida, es como montar en bicicleta. Pero lo que sí es cierto que esto no es tampoco pues un milagro. Quiere decir, si decimos que son 5 minutos 3 veces al día, hay que practicar 5 minutos 3 veces al día porque está basado en la evidencia.
y en la experimentación, para que salga bien. Y el caso de Kari Hega, esta técnica tibetana, parece más complicada de lo que es, pero porque va a veces en contra de lo que es la lógica de las personas, cómo utilizar las manos. Generalmente, cuando contamos decimos 1, 2, 3, vamos con una secuencia lógica. Aquí no vamos con una secuencia lógica. Aquí va la mano aquí, luego a más velocidad, menos velocidad. Pero yo les aseguro que si esta técnica, Kari Hega, la emplean, la aprenden a hacer bien, que es sencilla, ¿no? Es sencilla al final, ¿no? Cuando le cogimos un poquito la praxis, pues al final los beneficios son múltiples. Yo tengo aquí un buen amigo mío que no tenía concentración ninguna y que para meditar era un desastre, porque decía que su mente era, vamos, era una jaula de grillos. Pues cuando empezó a hacer Kari Hega, ahora es la que utiliza para meditar, porque dice que le centra. Es una persona además muy hiperactiva, muy impulsiva. Entonces el hecho de respirar, inhalar, exhalar, inhalar y volver, dice que le ayudó un poquito a controlar, como él también la denomina, ese caballo desbocado que era su mente. Entonces, claro, y también es cierto que de todas las técnicas tibetanas, pues no todas son para todo el mundo. Habrá algunas, igual que los enfoques terapéuticos, los protocolos terapéuticos que se utilicen en neurociencia, en psicología, la propia farmacología. No hay un solo medicamento que actúe igual a todo el mundo. Entonces, aquí también hay que saber un poquito cómo adaptar, y eso se hará también con la práctica, y qué métodos tenemos, porque hay otros métodos. Hoy estaba dudando si traerles la respiración meditativa Om Hum, que es preciosa, y si se hace en grupo y con niños, tiene una especie de efecto sincopado que ayuda incluso a generar coherencia colectiva. Se llama meditación Om Hum. Es cuando las manos se van haciendo y luego en silencio, y y luego hay que visualizar, bueno, una serie de prácticas, y eso genera, a veces a nivel colectivo, sobre todo en niños. Los niños son mucho de juego, de palmadas, ¿verdad?, de utilizar las manos. Pues yo puedo decir que es fantástico, y que algunos de nuestros alumnos, tengo un alumno que es maestro en educación infantil y tiene un protocolo en la Xunta de Galicia, en el órgano regional autonómico de gobierno, y en educación él está aplicando las técnicas de yoga tibetano con unos protocolos fantásticos. Otra chica también que es maestra igual, y están obteniendo unos resultados realmente, bueno, a mí me emociona mucho porque están entusiasmados, e incluso las instituciones académicas, viendo el efecto y los rendimientos académicos de los niños, etcétera, etcétera, pues están poniendo los medios para que el yoga tibetano, estas técnicas aplicadas, por ejemplo, a neuroeducación, etcétera, pues están funcionando muy bien. Y esto es un portal que agradezco muchísimo a todos ustedes, a todos los que han hecho posible este diplomado, porque da la posibilidad que esto lo podamos divulgar. Al fin y al cabo, aquí venimos todos de corazón, no venimos a vender ni humo ni a vender nada. Es decir, venimos a vender nada, no, a regalar, y a aprender, porque todos aprendemos de todos, ¿no? Y yo he aprendido de mis maestros, aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Por eso esta alianza terapéutica a mí me parece fantástico, y auguro que este diplomado vaya muchos años adelante, profesor, doctor Jaime. En yoga tibetano hay una expresión, perdón, Jaime, que es: el yoga es práctica, práctica y práctica. Pero la vida es así. El corazón, si no llega a tener disciplina, mira lo que ocurre. Es decir, la disciplina, en el buen sentido, la disciplina es importante. Entonces, marcarse unas pautas de mejoramiento. Pues a mí no me quita nadie a las 7:30 de la mañana estar haciendo mis prácticas, aunque me haya costado tarde la noche anterior, porque sé que también las emociones son falibles, ¿verdad? Son falibles y nos pueden ahí, y puedes perder un hábito en menos de nada. Entonces tenemos que estar reforzando continuamente esas redes neuronales, esos comportamientos, para que no dejemos nunca de estar ahí activos y tener un cerebro activo y sobre todo creativo, que es lo más importante. Gracias, de verdad, de corazón. Aquí son ahora las 1:26 de la madrugada. Y no, de verdad, que no lo digo de todo corazón, que yo
muchísimas veces que tenemos grupos que intercambiamos de neurociencia, de yoga, pues con distintos países, pues tenemos con Cuba, tenemos también, evidentemente, con México, etcétera, y este grupo de personas nos reunimos aleatoriamente a disposición a veces de los horarios. Entonces, a veces acabamos a las 3 de la mañana los españoles, cuando ahí a lo mejor son, yo qué sé, las 8 de la tarde. Pero otras veces al contrario. Otras veces hacemos al contrario para dar cabida a todos. Así que muchísimas gracias por todo y por esta mente tan abierta para poder seguir aprendiendo. Gracias de corazón. Yo ahora mismo voy al WhatsApp y ya le voy a enviar todo. Te voy a enviar todo, querido. Te iba a decir hermano, porque también, hermano en el camino. Un abrazo fuerte. Igualmente, gracias. Gracias.